de qué estábamos hablando. Atentos al caso de Nuria Giraldes. Tenía entre 7 y 8 años y la visión se me iba. Este ojo hacia el fondo, tengo que ir a dormir. Mi nombre es Nuria Giraldes Clemente, tengo 39 años y padezco de migraña. Yo empiezo a sentir los síntomas de lo que más adelante sería la migraña cuando tenía entre 7 y 8 años. Estaba jugando con un grupo de amigos y de pronto empecé a ver diferente, empecé a ver unas líneas en zigzag, luego sentí que la visión se me iba y empecé a tener un dolor intenso y muy profundo en el lado derecho del ojo hacia el fondo. Todo el dolor desencadenaba en vómitos y vomitaba y no había nada que me pudiera calmar ese dolor. Y luego tengo que ir a dormir y finalmente termino completamente aniquilada y cansada. No lo volví a sentir hasta la época de universidad y a partir de ahí mi vida cambió completamente porque me venía migraña cada 2 meses, un mes, después de una semana. Eran dolores intensos y sobre todo no tenía calidad de vida. Así es, hoy hablamos de la migraña. Y si alguno de ustedes se ha sentido identificado con el testimonio de Nuria, les invito a que nos llamen porque estamos en vivo, señores. ¿Cómo? Pues al teléfono que van a ver ustedes en este momento en su pantalla, se los voy a decir, 619-0770. Pero también recuerde que puede comunicarse con nosotros. ¿Cómo? A través de las redes sociales, ingresando al Facebook con el nombre Junta Médica y también a nuestra página en Twitter que va a aparecer en este momento también en la imagen. Por último, que sepan que puede vernos también en vivo a través de la página de TV Perú. Ahora sí empezamos la Junta Médica. Doctor Leslie Soto, lo veo muy serio el día de hoy, un poquito más de alegría, estamos lunes. Hemos visto el caso de Nuria, ella asegura que tiene migraña y así ha sido diagnosticada. ¿Qué necesitan saber los médicos para que en efecto digan esto es una migraña y no una cefalea cualquiera, un dolor de cabeza cualquiera? ¿Qué tal, Paula? Sí, mira, realmente la gente va a la clínica, al hospital por dolor de cabeza. Entonces le ve la cabeza y hay que chequear realmente qué tipo de dolor tiene. Una migraña se caracteriza básicamente porque es un dolor en la mitad de la cabeza, hacia un lado. Es un dolor que se intensifica mucho con la luz, con el sonido, da náuseas, da vómitos. Y este paciente, cuando comienza pues el dolor de cabeza, muchas veces tiene algunas lucecitas o algo que le está anunciando que va a venir, que se llama aura, que también no puede venir. Y obviamente cuando comienza a tomar su medicación en pleno ataque, es bien difícil que ya pueda cesar. Muy bien. La doctora Marielena, usted como especialista en el tema, ¿no? Hay diferentes tipos de migraña. Una de ellas es, como decía el doctor, la que tiene aura. ¿En qué se diferencia con las demás? Digamos que en sí la migraña es migraña con aura y migraña sin aura. De ellos existen algunos tipos que son un poco atípicos cuando hablamos, por ejemplo, de migrañas menstruales o de migrañas en el embarazo. Ya son digamos subtipos en sí. Dentro de la migraña con aura hay diferentes tipos ya de migrañas en las que, por ejemplo, según la clasificación del 2013, versión beta, menciona que la migraña hay migrañas retinales, hay migrañas del tronco encefálico, lo que antes se llamaba migrañas bacilares o migrañas vestibulares. Ya no existe ese término, sino se habla. En el caso de Nuria, ¿no?, que hemos visto, es una migraña con aura. Con aura. Es una migraña con aura. Pero es una migraña crónica, porque ella dice que cada 2 meses no tiene esos episodios. Claro, lo que pasa es que las migrañas tienden a cronificarse, ¿ya? Pero dependiendo de la frecuencia de las crisis. O sea, la forma de la migraña nunca cambia. Lo que cambia probablemente es la duración a veces y también la frecuencia. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, podemos tipificar una migraña que es crónica o es episódica. Si es una migraña, no más que se presenta como el caso de la paciente, que son 2 crisis creo que al mes o cada 2 meses, algo así, es una migraña episódica, no es una migraña crónica, ¿ya? La migraña crónica, digamos que la definición de migraña crónica es 15 crisis al mes
durante 3 meses. Más de 3 meses ya tiene otra tipificación. Exacto. Ahora vamos con la doctora Maribel, ¿no? Y se preguntarán, ¿por qué está una ginecóloga en la Junta Médica? Bueno, porque ya lo decía al inicio, ¿no? Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. ¿Y esto a qué se debe, doctora? En la edad fértil es más frecuente. Al inicio, cuando somos niños, hombres y mujeres, tenemos la misma frecuencia en migrañas, los niñitos. Pero cuando ya entramos a la pubertad, las mujeres duplicamos o triplicamos esta diferencia. Las migrañas, no se sabe la causa exacta, pero tienen mucho que ver con la parte hormonal. Y sabemos que las mujeres somos todas llenas de hormonas, con altibajos. Esos altibajos pueden desencadenarnos migrañas. La migraña, como ya se ha dicho, puede ser crónica, puede ser con aura o sin aura. Ese tipo de migrañas con aura, por ejemplo, en la parte de anticoncepción, que es mi campo, no deberíamos de utilizar anticonceptivos. Entonces hay que tener cuidado, habla con tu médico siempre a decir de que tienes estos dolores de cabeza, que son hemicráneos y todo, como lo dijo Leslie, y para que vean cuál es el anticonceptivo ideal para ti. Entonces, ¿por qué existe la diferencia? Por la parte de nuestras hormonas. Desde que empezamos a menstruar hasta que vamos a finalizar nuestras menstruaciones, que ya es en la etapa de la menopausia, tenemos mayor concentración de migrañas en mujeres. Por supuesto. Y ahora, por último, no vamos a ver desde el punto de vista psicológico, porque las personas que padecen también, ¿no?, de ese trastorno, digamos, cuando les dan estas crisis, muchas veces faltan al trabajo, no pueden hacer sus actividades con total normalidad. ¿Hasta qué punto esto afecta en su vida cotidiana? Bueno, afecta muchísimo en realidad. En la vida cotidiana incapacitan pues a la persona para poder concentrarse en el trabajo, en sus actividades diarias, incluso el carácter un poquito que se siente afectado por esto, porque a veces se vuelven intolerantes, ¿no? Irritables. Irritables, exactamente. En realidad, nosotros los psicoterapeutas trabajamos justamente para disminuir cualquier tipo de factor de estrés, porque el estrés es lo que dispara la crisis de migraña, ¿no? Y todo tipo de cefaleas en realidad, ¿no? Hay cefaleas tensionales que están disparadas justamente por el estrés, pero probablemente después podamos conversar acerca de qué características tienen las personalidades que van a debutar con estos síntomas, ¿no? Cuando los pacientes van a buscarnos, por ejemplo, al centro de psicoterapia, ¿no? Nunca nos buscan por una crisis de migraña, no, o sea, ellos llegan por muchas otras razones, ¿no? O tal vez cuando después de haber sido revisados por un especialista, el especialista les dice que no tienen nada físico. Entonces, recién allí, ¿no?, recurren pues a un psicoterapeuta y por lo general incluso derivado por el mismo médico tratante. O sea, digamos que es parte del tratamiento, además. Por supuesto, claro. O sea, los tratamientos ahora son integrales en realidad, ¿no? O sea, el cuerpo funciona como un todo, ¿no? Y el psiquismo es fundamental para que nuestro cuerpo, la parte física, funcione bien, ¿no? Entonces, como le decía, hay características en las personalidades que van a debutar con estas crisis migrañosas, ¿no? Así es. Bueno, les recuerdo que estamos en vivo, así que pueden llamarnos. El número al que pueden comunicarse con nosotros es el 619-0770. Así que si ustedes tienen alguna duda, tienen aquí a un grupo selecto de especialistas, ¿no?, que los puede ayudar, que los puede guiar, ¿no?, sobre este tema. Estamos hablando de la migraña. Doctor Soto, se dice mucho también que las personas que padecen de migraña se deben limitar muchísimo en algunos alimentos. ¿Eso hasta qué punto es cierto? Lo que comentaba acá la psicóloga es cierto. O sea, la idea es que cada persona que tiene migraña tiene diversos factores que lo están desencadenando. Algunos van a ser desencadenantes quizás alimenticios, como por ejemplo la falta de tomar café, el comer chocolates, el tomar vino, pero también se dispara la migraña por ansiedad, por estrés. Actualmente la gente para demasiado estresada, creo que es un factor que muchas veces se pasa desapercibido, pero hay que tomarlo en cuenta. De tal manera que cada persona es un ente diferente y cada una tiene un diferente disparador. La idea de una buena historia clínica es poder saber, a esta persona le hace daño o le dispara el estrés, hay que manejar el estrés. O sea, la comida puede comerse tranquilamente. A esa otra persona le dispara cierto tipo de comida. A ella no hay que evitarle, porque si no, las comidas con glutamato que están en el chifa no podrían comer nada que tenga pues chocolate, nada de vino, estarían tomando café todo el día. Entonces todo eso va a variar en cada persona. Exacto. Y lo más importante, ¿ustedes se pensaban que de repente todos deben tomar la misma medicación
o quizás todos deben recibir el mismo tratamiento? Los doctores nos van a responder esta cuestión tras la pausa. Ya regresamos en Junta Médica. Desde el lunes 5 de marzo, te veo a la 1 por TV Perú. Somos todos. Desde marzo, vive la experiencia de una nueva programación en TV Perú. De lunes a viernes, en horario estelar, a las 7. Porque no podemos bajar la guardia. Estaremos más alertas. Más seguridad, día a día. Código 7, con Roberto Wong, a las 8. La información relevante, plural y sin sensacionalismo. TV Perú Noticias, edición central, con Enrique Chávez y Paola Pecovés. A las 9. Las personalidades de nuestra política nos visitan, dispuestas a enfrentar sin rodeos los temas del momento. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30. El fútbol, pasión de multitudes, en un año con mundial y con la presencia de Perú cobra mayor vigencia. TV Perú Deportes, con Lucho Trizano. Vive la mejor programación. TV Perú, somos todos. Desde marzo, vive la experiencia de una nueva programación en TV Perú. A las 11 de la noche, con Violeta Reaño. En solo 15 minutos, lo que marcó el día, resumido para ti. Al cierre. Y a las 11:15, el Congreso informa. TV Perú, somos todos. Disfruta de este programa en compañía de toda la familia. Estamos de regreso en Junta Médica y antes de irnos a la pausa, yo dejaba una pregunta en el aire y era referente al tema del tratamiento, de los fármacos que las personas que padecen de migraña deben tomar. Ojo, no todas las personas, ahora me van a corregir los doctores si estoy diciendo, si estoy en lo cierto o no, si es que todas las personas deben tomar medicinas, es decir, fármacos. Pero creo que hay algo mucho más importante antes de iniciar con el tratamiento y es el tema del diagnóstico, porque aquí lamentablemente en nuestro país nos encanta automedicarnos. ¿No es así, doctor Soto? Así es, mucha gente busca al doctor Google, deberían buscar después segunda opinión en el doctor Yahoo, y cuando van a la consulta ya tienen su diagnóstico, tienen todo, pues desafortunadamente cada persona es un ente diferente. Si fuésemos iguales, un robot podría hacer diagnóstico. Por eso es que cualquier medicación que uno va a tomar tiene que ser prescrita por un médico, un profesional de la salud. Doctora Novoa, a la hora de realizar el diagnóstico de la migraña, ¿ustedes llevan a cabo unas pruebas o cómo es el diagnóstico? El diagnóstico de migraña es clínico. Ya no existe ninguna prueba que haga el diagnóstico de migraña. No por seguridad o por tranquilidad del paciente o del mismo médico tenemos que pedirles electroencefalogramas o tomografías, no. El diagnóstico es clínico. ¿Ya? Existen criterios diagnósticos para definir una migraña. ¿Ya? Como dijo al inicio el doctor, es una cefalea pulsátil, es una cefalea que se acompaña de náuseas, de vómitos o de fotofobia y de... Doctora, pero Además, digamos que los síntomas no siempre son iguales en todas las personas que tienen migraña. Digamos que Varía. los criterios tienen que cumplirse por lo menos 3 para hacer un diagnóstico de migraña. Si bien es cierto, la migraña es una cefalea unicraneal, indistinta, puede ser un día en uno, puede ser un día en otro, ¿ya? Y generalmente las migrañas no son holocraneales, son hemicraneales.
Pero si ese paciente tiene solamente una migraña hemicraneal en un solo lado, siempre, toda la vida, ahí es necesario hacerle una imagen, porque podemos sospechar también que ese paciente puede tener algo secundario, es una malformación vascular, por ejemplo, ¿ya? Y si nos quedamos con el hecho de que es un paciente que tiene una migraña toda la vida, podemos estar, digamos, haciendo que el paciente madure un proceso en el cual va a ser muy penoso para el paciente y que puede quedar con secuelas. Entonces, por eso para el diagnóstico de migraña hay que manejar criterios, ¿no? Los criterios, además, retomando a lo anterior, cefalea pulsátil, unicraneal, unilateral, que puede ser indistinto, una cefalea que puede aumentar cuando el paciente hace actividad física, cuando el paciente sube escaleras, cuando el paciente mueve la cabeza. Ya, son tres, y la otra es de duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? La migraña tiene tiempo de duración entre 4 a 72 horas. Si es una migraña, entre comillas, que dura minutos, no es una migraña. Si es una migraña que dura más de 7 días, no es una migraña. Si es un paciente y una característica especial que nosotros los especialistas en cefaleas manejamos, es que el paciente, por ejemplo, que tiene una migraña tiene una característica especial que yo siempre les enseño a los residentes, ¿no? El paciente que tiene migraña no grita. El paciente que tiene migraña se queda tranquilo porque al movimiento mínimo de la cabeza o al hacer una actividad física incrementa el dolor. Por lo tanto, y otra característica importante es que el paciente que tiene migraña no tiene una cefalea leve. Su cefalea es de moderada a severa, ¿ya? Y esas son cosas que permiten, por ejemplo, a un clínico diferenciarlo de una cefalea tensional. El que tiene una cefalea tensional va, digamos, a urgencias o emergencias y dice, me duele la cabeza, atiéndanme. No tiene migraña. Probablemente es una cefalea tensional. Perfecto. Okay. Buenísima la explicación. Usted ha dicho 2 datos fundamentales, ¿no? El que tiene migraña no grita, ¿no? Para grita, empezar, se queda no se estático. desespera, sino que todo lo contrario, se tranquiliza porque al mínimo movimiento duele más. Duele más todavía. Y, doctora, usted dijo algo muy importante, la doctora Destre, es el tema, ¿no?, de las mujeres gestantes, ¿no? Bueno, usted dijo hablar de los anticonceptivos, pero ahora ya me voy a adelantar y le quiero preguntar, en el caso de las gestantes que padezcan de migraña, ¿es posible darles algún tipo de medicación? ¿No? Claro, es importante saber los antecedentes de la paciente. Si la paciente ya venía con una migraña, muchas veces con el embarazo se desaparece la migraña, porque las hormonas están totalmente estables y planas. Entonces ahí nos va a ayudar mucho si la paciente tenía previamente migraña o no. Pero si la paciente ya está gestante y aparece el dolor de cabeza con las características que se han dicho, lo primero que tenemos que hacer es tomarle la presión arterial, investigar qué está pasando con esta paciente, si tenía crisis previas o no. Si hubiese la presión está bien, está estable, no hay ningún problema, podemos medicar a la paciente dependiendo del grado de dolor que tenga. Recordemos que si nosotros tenemos dolor como personas, va a haber una serie de mecanismos compensatorios. Van a subir unas hormonas, van a subir unas sustancias, y esas sustancias, las endorfinas, pueden producirnos amenazas de parto prematuro, pueden producirnos contracciones, pueden producirnos amenazas de aborto. Entonces, esta paciente con dolor hay que calmar el dolor. Y no te automediques, como decimos aquí en Junta Médica, y eso es lo principal, ve a un médico especialista para que haga un buen diagnóstico. Perfecto. La psicóloga Rivas Plata, ¿algo que añadir a la Junta Médica? Bueno, comparto la idea de no a la automedicación, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿no? Y desde lo psicoterapéutico, nosotros coadyuvamos a los tratamientos, justamente como dije al principio, disminuyendo todos los factores de estrés, ¿no? O sea, en realidad, todos nosotros tenemos dramas ocultos, todos, ¿no? Adquiridos a lo largo de nuestra historia. Y la migraña es simplemente la forma como nuestro cuerpo nos llama la atención de que hay asuntos que están pendientes por resolver, ¿no? El inconsciente, que es la parte de la personalidad con la que nosotros trabajamos, es metafórico, ¿no? O sea, hace como interpretaciones, y los síntomas para nosotros son interpretaciones, ¿no?
de situaciones que se han quedado en un momento determinado de nuestra vida y que no nos permiten avanzar y que tenemos ahora que resolver. ¿no? Exacto. Hay una pregunta que quisiera hacerles a los doctores, si es posible prevenir la migraña. Pero antes quiero que vean la segunda parte del testimonio. ¿Qué más nos contó Nuria? Vean. Yo visité a muchos médicos y quería que por favor me ayudaran a calmar esos síntomas, porque los síntomas son horribles. Solo el hecho de perder la visión es una sensación espantosa. Entonces ellos me decían que no había alguna pastilla que me quitara esos síntomas, pero sí que yo podía conocer mi cuerpo, probar una serie de pastillas y ver cuál de todas esas se acomodaba a mi organismo. Me puede faltar cualquier cosa en la cartera menos una pastilla. Y en mi organismo no he sabido todavía identificar, porque los dolores vienen incluso cuando estoy durmiendo. De pronto estoy durmiendo, abro los ojos y ya siento que no estoy viendo por un ojo. Entonces ya sé que me va a dar la migraña y no hay medicina alguna que me pare esos síntomas. Debiera haber una política pública de salud para todas aquellas personas que sufrimos de migraña en un centro laboral, porque no tienes calidad de vida, no puedes trabajar al 100%, simplemente empiezas a sentir los síntomas y estás fuera de mundo, tienes que irte a aislar y desaparecer hasta que el dolor desaparezca también. Doctores, Nuria dice que ella no sale a ningún lado sin su medicación en el bolso. Pero yo les hacía una pregunta, ¿es posible realmente prevenir la migraña? ¿Quién me contesta? Pues realmente prevenir la migraña habría que determinar cuáles son los factores que la desencadenan. Por eso es que cuando va el paciente a la consulta uno le hace bastantes preguntas porque uno quiere saber realmente qué es lo que tiene. La idea es en la anamnesis, en las preguntas en el consultorio, es qué factores desencadenan. Si por ejemplo el estrés le desencadena, tenemos la forma preventiva que vaya a la parte psicoterapéutica para que le bajen el estrés. Si alguna medicación, también incluso el mismo analgésico puede causar dolores de cabeza, le causa un problema, evitarlo. Claro, lo que pasa es que las migrañas generalmente cuando tienen una frecuencia mayor de 15 al mes, digamos, se usa profilácticos, ¿no? Que es dependiendo, como dice el doctor, ¿no? Dependiendo del ente desencadenante de la cefalea. Pero si es una cefalea incapacitante, como el caso de la paciente, también es una posibilidad de usar tratamientos profilácticos y dependiendo de cuál sea el factor desencadenante, ¿ya? Y tenemos que ver y hacerle una historia médica viendo cuál de ellos es el desencadenante, ¿no? Porque todo paciente tiene un desencadenante. No solo puede ser el estrés, tal vez, bueno, factores a veces inusuales, un olor simple a algo que está usando en el piso, ya es un factor desencadenante que muchas veces el paciente sí lo sabe, sino que como que no le toma mucha importancia porque lo cree insignificante, pero no es así. Por eso necesitamos hacer una historia médica muy concisa. Eso es lo más importante. Y tenemos preguntas de ustedes que nos han llegado a través de las redes sociales. Vamos a ver aquí unas cuantas. Vanessa Sánchez Vélez. Doctores, les pregunta, hola a todos, ¿la migraña también se presenta en niños? De ser positivo, ¿cuáles son los síntomas? La migraña, claro, que puede presentarse en los niños, ¿no? Generalmente en la niñez la migraña tiene una prevalencia muy similar en varones y mujeres, ¿no? Y en la pubertad, como decía la doctora, recién es donde se diferencia. Ya las mujeres tienen más tendencia por la descarga hormonal que hay. Doctora, en el caso de los niños, ¿los síntomas son iguales? Porque No, por ahí me los dijo otro síntomas son neurólogo que les dolía distintos. mucho el estómago. Lo que pasa es que eso es una migraña abdominal, ¿no? Hay diferentes tipos de migraña en los niños también, ¿ya? Los niños tienen cefaleas que pueden ser pulsátiles, que pueden iniciar en la zona occipital y no es semicraneal. Recién a partir de la etapa de la pubertad se coloca indistinto, ¿ya? En un lado o en otro. Pero en los niños puede ser occipital o puede ser frontal, en diferentes lugares. Pero tiene que cumplir las características de ser pulsátil, ¿no? Que sea incapacitante. Porque un niño, por ejemplo, que no corre o que no está gritando es porque tiene algo, ¿no? Y mucho más si se queja, me duele, me duele. A veces los niños tan pequeños... Claro, no pueden expresar tocan la realmente, cabeza, ¿no? El dolor, no es porque no suficiente, hablan. claro. Ya no hablan, pero están ahí como incapacitados y no hacen mucho. Entonces hay atención, ¿no? Los padres de familia que tienen que estar pendientes, ¿no? Así es.
Así es, tenemos más preguntas. Vamos a ver la siguiente. Norma Sánchez nos pregunta, hola, ¿por qué las personas con migraña buscan la oscuridad? Digamos que es una tranquilidad para ellos, porque la fotofobia es lo que más molesta en un paciente, incrementa el dolor, así como la sonofobia, ¿no? ¿Y es hereditaria la migraña? Sí, la migraña con aura es hereditaria, la migraña sin aura puede ser adquirida, incluso puede evolucionar a partir de una cefalea tensional crónica. Porque se dice que el porcentaje de ese componente hereditario suele ser bastante alto. Claro, entre familias. Bien, bueno, hasta aquí entonces esta rueda de preguntas con los doctores en Junta Médica. A continuación, no se lo pierdan, tenemos algo que contarles con la medicina natural también, ya lo van a saber. Enseguida volvemos con Junta Médica. Desde el lunes 5 de marzo, te veo a la 1 por TV Perú. Somos todos. Desde marzo, vive la experiencia de una nueva programación en TV Perú. De lunes a viernes, en horario estelar, a las 7. Porque no podemos bajar la guardia. Estaremos más alertas. Más seguridad día a día. Código 7 con Roberto Wong. A las 8. La información relevante, plural y sin sensacionalismo. TV Perú Noticias, edición central, con Enrique Chávez y Paola Pecovés. A las 9. Las personalidades de nuestra política nos visitan, dispuestas a enfrentar sin rodeos los temas del momento. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30. El fútbol, pasión de multitudes, en un año con mundial y con la presencia de Perú cobra mayor vigencia. TV Perú Deportes, con Lucho Trizano. Vive la mejor programación. TV Perú, somos todos. Desde marzo, vive la experiencia de una nueva programación en TV Perú. A las 11 de la noche, con Violeta Reaño. En solo 15 minutos, marcó el día resumido para ti. Al cierre. Y a las 11:15, el Congreso informa. TV Perú, somos todos. Llegaron durante la etapa colonial. Negros de raza pura provenían de castas y naciones terranovas. Poco probable entender el Perú sin el aporte de lo afrodescendiente. Trajeron una cultura propia, con santos y creencias religiosas, además de sus cantos, bailes y gastronomía. Herencia afro en el Perú. Hemos venido hasta San Luis de Cañete a visitar nada menos que a Susana Vaca. Sucedió en el Perú. Este lunes a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos. Este lunes 5 tenemos una cita, tú, yo y las neuronas, hablando de qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos enamorados, por qué nos divorciamos, por qué hacemos dieta, por qué rompemos la dieta, todo eso aquí en La Neurona Reina, lo que tu cerebro te quiere decir. Sonalí vuelve a casa, a sus raíces, y nos trae una nueva historia. Esta es Yambrafamba, en la provincia de Bongara, en la región Amazonas. Porque cuando la magia y el orgullo por la tierra se juntan, no hay poder humano que nos impida celebrar. Hashtag Volviendo a la Raíz. Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Ahora en un nuevo horario, este martes a las 10 de la noche. Porque TV Perú somos todos. Disfruta de este programa en compañía de toda la familia.
Estamos de vuelta en Junta Médica, estamos en vivo por la señal de TV Perú. Y bueno, ustedes saben que nuestro país es muy diverso, pero ¿a que no sabían que aquí, en nuestra capital, contamos con un jardín botánico en donde podemos encontrar un montón de plantas medicinales, entre ellas las que nos pueden ayudar a combatir la migraña? Vean. Hola a todos, estamos en una nueva aventura saludable y el día de hoy mi curiosidad nos ha traído al Jardín Botánico del Ministerio de Salud. Y es que hoy en día, cuando hablamos de medicina alternativa, surgen ciertas dudas en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a usar lo que ya sabemos, pastillas, inyecciones, etc. Pero tengo una pregunta. Si los antiguos peruanos lograron encontrar grandes curas en los beneficios de las plantas y las flores, ¿por qué ahora no podemos interesarnos un poquito más en estas grandes propiedades? Y además, nuestros amigos de aquí tienen aproximadamente 400 ejemplares de plantas oriundas del Perú. Así que dejémonos de dudas y resolvamos el misterio. ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Jorge, primero, cuéntanos cuál es tu labor increíble en este lugar y ya luego nos sorprendes con las maravillosas plantas que tenemos acá. Bueno, llevo 10 años trabajando el tema de plantas medicinales en el Instituto Nacional de Salud. Muy gustoso pues de que nos visites en esta mañana. ¿Por qué los peruanos debemos estar informados sobre lo increíble que es quizá la medicina alternativa que podemos encontrar en nuestras plantas oriundas del Perú? Tenemos una identidad muy rica, tenemos una tradición cultural pues inmensa. Y parte de esa tradición, parte de esa herencia son las plantas medicinales. Jorge, ¿y cuáles son las plantas por las cuales las personas preguntan más o quieren estar más enteradas? Muéstranos, porfa, nos movemos un poco, pues, ¿no? El moy es muy utilizado para los dolores musculares, dolores articulares y también como repelente natural. Hay lugares en el Perú donde las personas se protegen de las picaduras de los mosquitos sobándose, ¿no es cierto?, las hojas del moy. ¿Puedo extraer una pequeña hojita? Claro, podemos, yo te voy a ayudar. Ya, gracias. Yo voy a agarrar sacar una hojita para un ver par de hojitas. Ya. Lo que podemos hacer es sobarnos el molle, ¿no es cierto? Y eso nos va a otorgar cierto grado de protección. ¿Qué plantas nos recomiendas justamente para estos dolores fuertes de cabeza? Ok, tenemos una planta. ¿Podemos caminar por aquí, por favor? Se trata de la uña de gato. Yo lo que te puedo informar es que hay dos maneras en que las personas utilizan la uña de gato. Uno es hirviendo la corteza. Si nosotros le hacemos una incisión, podríamos despegar la corteza, ¿no? Ahí está. Ajá. Estamos despegando. Y esta corteza yo la tengo que hervir 15 a 20 minutos. Ya. Y va a salir un agua de color rojo. ¿Ok? Puedo consumir esa agua. Y otra manera en que las personas utilizan la uña de gato es macerando la corteza. Entonces, con esta uña de gato podríamos también aliviar estos dolores fuertes de cabeza. Correcto. Entre otras más bondades. Sin lugar a dudas es una planta muy beneficiosa porque tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Eso es que importante. tienen que ver con el dolor. Las plantas medicinales son naturales, pero eso quiere decir que no te puedan hacer daño, ¿no? Hay que saberlas usar, hay que saberlas dosificar, porque por más que sea natural, no quiere decir de que no te pueda causar algún mal, algún daño, No, si claro. la utilizas mal. A ver, está creciendo acá nuestra sangre de grado y yo voy a sacar una hojita para poderles demostrar, por favor, cómo exuda el látex. Tú tienes algún corte, alguna herida, yo procedo a coger la crema y procedo a aplicármela de repente en alguna cicatriz o en alguna herida que se me ha abierto, ¿no es cierto? O sea que me lo aplico. Tiene propiedades cicatrizantes. Correcto. Y desinfectantes también. Quizá. Importante saber eso. También. Cuidado, te hincas porque tiene espinitas. Ese cactus tiene dentro las semillas. Esas semillas se secan y de ahí se hace un agua de color rojo. En el sur del Perú se usa esas pepitas, ¿no es cierto? Como un tema de bajar la presión, ¿no es cierto? De ayudarte pues con esos temas del colesterol. Y por eso que en tu emoliente arequipeño le van a echar airampo. Jorge, ha sido un placer aquí pasearnos por todo tu jardín botánico. La verdad es que le he pasado genial, así que con mucho calor también. Pero nada, invítanos a venir. Están todos cordialmente invitados. Nuestro jardín Ahí en la atiende cámara. de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Y es totalmente gratuito, ¿sí o no, Jorge? Totalmente gratuito. Estamos en la cuadra 8 de la avenida Salaberry, junto al Ministerio de Salud. Pero no se pierdan toda esta información que encontramos en las plantas importantes para su salud. Gracias, Jorge, ha sido un placer. Adiós.
ya lo han visto, una variedad de plantas medicinales. Y ahora vamos a conversar, ya lo había anunciado al inicio del programa, pero ya está con nosotros el doctor Luis Hu, ¿no? Especialista en medicina alternativa y complementaria. Doctor, hoy hablamos de la migraña. Veíamos en el informe de Aura, ¿no?, que su invitado, el doctor, le decía que nos venía muy bien, por ejemplo, a los que padecen de migraña tomar la uña de gato. No estoy de acuerdo. específicamente, no. Uña de gato tiene más principios activos, quinóbicos, pero generalmente están destinados más al proceso antiinflamatorio. Aquí es más un tema analgésico. Digamos entonces que nos podría servir para aliviar un dolor de cabeza convencional, ¿o tampoco? Generalmente es más problemas articulares, ¿no? Donde se usa más la uña de gato, o problemas inflamatorios internos, puede ser una gastritis tal vez, pero directamente con un dolor de cabeza característico como es la migraña, no. En el Por caso... lo menos nosotros no lo utilizamos de esa manera. Perfecto. ¿No? ¿Qué entonces utilizan ustedes? Bien. En las medicinas alternativas o complementarias hay un abanico amplio de técnicas y de métodos, de procedimientos. Hay sistemas completos y hay simplemente técnicas sueltas. Para migraña nosotros utilizamos medicina tradicional china. Dentro de ello su técnica central es acupuntura. Nosotros utilizamos eso. Ahora, yo suscribo el 100% de lo que ha sido mencionado por nuestros colegas. Es nuestra formación occidental convencional. Pero en medicina china tiene su propio paradigma de pensamiento. Aquí más bien hay un tema que desencadena de tipo emocional una migraña. En la medicina china, ¿qué es lo que dice? Sí, pero ¿qué tipo de estrés? Porque hay estrés de tipo incertidumbre, temor, miedo. Hay estrés de tipo ansiedad, preocupación. En este caso es un problema de irritabilidad, cólera, resentimiento. Hace 3000 años ya se decía eso. Cuando usted se refiere a medicina china, ¿podemos incluir ahí a la acupuntura? Claro, esa es su técnica central, ¿no? Así es. De tal manera que la medicina china tiene su propia propuesta anatómica de canales de energía y sus puntos de acupuntura. El canal de energía de vesícula biliar hígado, que ahí es donde es la parte donde parte el problema, empieza en el ángulo externo del ojo, hace un zigzag y va hacia la vesícula biliar y luego llega al cuarto dedo del pie. Entonces, por eso es de que hay un zigzag a nivel de la mitad del cráneo, ¿no? Claro, pero los doctores nos estaban contando que las migrañas no son todas iguales, ¿no? Y que para cada persona hay que establecer un diagnóstico personalizado, claro está. En el caso de la acupuntura, ¿sería a todas las personas por igual? ¿Cómo sería ahí? ¿O funcionaría para todos igual? Casi siempre funciona, sí. Bien, en medicina no hay panaceas ni hay técnicas que funcionan siempre al 100%. Pero la acupuntura en migraña, en el caso de migraña y cefaleas en general, actúa muy bien, bastante bien. Yo diría, una crisis de migraña en este momento, agujitas en 10-15 minutos se puede resolver o el 100% del dolor o algo cercano a eso, 70% mínimo del dolor. Y si eso yo le complemento, por ejemplo, una hipnoanalgesia, que es otra de las técnicas que utilizamos dentro de lo que es programación neurolingüística, hay una técnica específica que se llama hipnoanalgesia. Si yo tengo un dolor de 10/10, intensísimo, con acupuntura yo lo puedo llevar a 4/10 o a 3/10 y con hipnoanalgesia completo totalmente un alivio de dolor. Eso entiendo, doctor, en varias sesiones, ¿no? ¿En una sesión? Sí, pero no digo que todo el proceso migrañoso se cura en una sesión, no, claro. No hablo de curación. Claro, estoy hablando de aliviar pregunta, ¿no? la crisis en ese momento, ¿no? O sea, con esa técnica, digamos, que la persona que está sufriendo en ese momento de migraña alivia la crisis. Totalmente sí. Uy, eso sí me sorprende. Porque tiene varios mecanismos de acción la acupuntura. En el sitio local es un estímulo de bloqueo del dolor nociceptivo local. Hay un transmisor que se llama adenosina. Ahí Pero, trabaja. doctor, eso me viene muy bien lo que usted acaba de decir, ¿no? Que la persona que está padeciendo en ese momento la crisis, ¿no? Ustedes hacen el tratamiento y deja de tener los dolores. Y Nuria nos contaba, ¿no? Que cuando ella empieza a sentir que ya le va a venir la migraña, lo dijo textualmente, no hay medicamento que en ese momento ya me salve. Doctores, ustedes,
¿Qué tienen que decir al respecto con lo que está comentando el doctor Hu? Sí, lo que dice el doctor es muy cierto. O sea, los médicos que estamos formados en la medicina occidental, estamos así súper parametrados, no todos, pero el que de medicina sabe, ni de medicina sabe. Así que tenemos que abrirnos y ver qué más, como bien decía la doctora, nosotros somos seres integrales. Nosotros no solamente, en mi caso, por ejemplo, que soy ginecóloga, no solamente las mujeres son senos y es aparato reproductor, somos todas y personas que tenemos nuestros miedos, que tenemos nuestros temores y esas pueden traernos enfermedades. La medicina china es una de las medicinas de más amplia tiempo en el mundo. Y también, por ejemplo, en el caso de las pacientes embarazadas en las que no puede utilizar analgésicos, antiinflamatorios, no puede usar muchos medicamentos, la medicina complementaria, es una buena opción. Escuchen bien, complementaria, no cambia tu medicación, no dejes la medicación que te receta tu neurólogo, te recetó tu médico, para irte solamente a la parte de hierbas o la acupuntura. Por ejemplo, en gestantes la acupuntura ayuda muchísimo. Sí. Ahora, yo quisiera complementar algunas cosas porque nosotros entendemos desde la psicología, desde la psicoterapia, que la migraña es un síntoma. Ahora, ¿qué cosa está provocando? ¿Qué hay detrás de ese síntoma? Pueden haber muchas cosas y el doctor habló de que desde la medicina china, me parece, hay ejes, ¿no? Y uno de los ejes tiene que ver con la agresión, la agresividad. Lo que nosotros estudiamos es que hay personalidades, ¿no?, que van a hacer crisis migrañosas, digamos así, y tienen ciertas características. Hay personalidades que son muy autoexigentes, muy obsesivas, se ponen metas altísimas, financieras, académicas, profesionales, laborales, y luego se frustran por no poder cumplirlas. Detrás de esa frustración hay agresión, hay rabia, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con la migraña, ¿no? En los pacientes con los que nosotros trabajamos, por ejemplo, encontramos algo que se llama alexitimia. ¿Qué cosa es la alexitimia? La incapacidad de poder identificar nuestras propias emociones. Todo paciente migrañoso, por lo general, tiene esa dificultad, ¿no? O sea, dificultad de identificar cuáles son las emociones subyacentes, ¿no?, que le provocan las cosas que tiene que vivir en la vida. Me quedé pensando en la pregunta de esa persona, esa colaboradora que dijo que si se podía presentar migraña en niños. Por supuesto que sí, todos nosotros tenemos problemas a lo largo de la vida. Entonces me ponía a pensar, este niño, por ejemplo, ¿qué problemas estará sintiendo que tiene, ¿no? ¿Qué autoexigencias estará sintiendo que debe de cumplir como para poder, pues luego, frustrarse, no poder cumplirlas, qué sé yo? O sea, las personas que crían, ¿no?, a este niño, ¿qué características de personalidad tendrán como para que este niño también se esté sintiendo con tanto dolor, con tanta frustración, ¿no? Yo quisiera acotar algo. Yo creo que hay una cosa importante que nosotros debemos aclarar respecto a la migraña, ¿no? La migraña es una nosología, no es un síntoma. ¿Ya? Es una nosología porque está acompañada de otros síntomas que son fotofobia, fonofobia, trastornos autonómicos, náuseas, vómitos, frialdad distal, ¿ya? Entonces es una nosología, es una enfermedad. Incluso hasta parálisis, ¿no? Dependiendo si es una migraña con aura hemipléjica. Entonces es una nosología, no es un síntoma. La cefalea es un síntoma que puede acompañar a múltiples otras enfermedades sistémicas, enfermedades neurológicas, enfermedades infecciosas, etc. Pero hay otra cosa que también debemos aclarar. Un niño sí puede tener cefaleas tensionales, ¿ya? La migraña es una enfermedad que tiene una alteración a nivel de los vasos sanguíneos, es una disfunción endotelial. Entonces, cuando hay una disfunción endotelial, digamos, el paciente está parametrado a tener ataques de migraña. Por lo tanto, si hay un niño que tiene problemas de cefalea, hay que tipificar si es una migraña o es una cefalea tensional. El que sea un niño no significa que va a tener solamente migrañas, sino puede tener cefaleas tensionales o cefaleas de otro tipo, ¿ya? Que pueden ser desencadenantes de enfermedades secundarias. Entonces, por eso es necesario evaluar bien a ese paciente. Es necesario siempre aclarar estas cosas. Y otra cosa respecto a lo que dijo el doctor, ¿no?, con mucho respeto.
Existen niveles o líneas de tratamiento. Entre las líneas de tratamiento están los tratamientos alternativos. Perfecto, la acupuntura. Pero no en todos los pacientes funciona. Definitivamente no, ¿ya? Por ejemplo, en los pacientes gestantes es una buena alternativa, pero siempre se le explica a la paciente que es una alternativa, que no puede funcionar al 100%. No le damos la seguridad. Puede funcionar como que no puede funcionar. Y que no sustituye la medicación Exacto. que le haya dado ¿Ya? su doctor. Y otra cosa que es mejor a veces usar una medicina complementaria o alternativa en un paciente que tiene un embarazo, ya a usar otras cosas más. Porque los medicamentos generalmente que se usan en migraña son antiepilépticos, son antidepresivos, que siempre van a afectar al niño, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a veces un bloqueo nervioso periférico como una acupuntura es perfecta para un paciente, porque le va a ayudar a aliviar el dolor, ¿ya? A los ataques. Perfecto. Doctor, yo sé que usted tiene ya su respuesta preparada, pero nos la va a contar después del corte. Ahora regresamos con Junta Médica. ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos una gran noticia! ¡Ah! ¿De verdad? Chicos, IP trae más diversión, ¡Son los más geniales! más aventuras y muchas novedades. ¿Ustedes están pensando lo mismo que yo? Las mejores series infantiles invaden nuestra pantalla para convertir las tardes en el momento más entretenido del día. ¿Tú qué piensas? No te pierdas. Chicos, IP. A partir del 5 de marzo, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por TV Perú. Somos todos. Ramón Gené, un apasionado por la música, nos llevará a la bella Florencia en un viaje a través de la historia Porque aquí la música es como hace 1000 años. para descubrir los orígenes de la ópera Esto era en esencia el Teatro Madrigal de la Florencia. de una manera amena, divertida, moderna e interesante. ¿Pero por qué Botticelli pudo pintar este cuadro? El nacimiento de la ópera. Esto es ópera. Desde este sábado 10 de marzo a las 10 de la noche. TV Perú. Somos todos. ¿Sabías que la mordida de un cocodrilo supera las 5.000 libras por pulgada cuadrada de fuerza? Con un mordisco me puede matar. Y que el rugido de un león se puede escuchar a 8 kilómetros de distancia. Descubre esta y muchas más curiosidades del mundo silvestre con esta serie de documentales de Discovery que TV Perú tiene para ti. Mundo Animal. Estreno 5 de marzo a las 6 de la tarde. Por TV Perú. Somos todos. A continuación, a lo grande. Estamos de regreso en Junta Médica. Antes de irnos al corte, la doctora Novoa, ¿no?, decía que la acupuntura, que si bien es cierto funciona en algunos casos, no valdría para todos los casos de migraña, y el doctor Juno tenía ya preparada su respuesta. Doctor. Okay. Yo soy del concepto de lo que se llama hoy día medicina integrativa. Nuestra medicina convencional en la que yo me he formado y un abanico amplio de otros enfoques que se llaman medicinas alternativas o complementarias. Este concepto de medicina integrativa es algo que va ganando muy rápidamente en muchos países, ¿no? En el Centro de Medicina Estilo de Vida de Solidaridad, donde trabajamos medicina alternativa, empezamos con integrativo. Tenemos neurólogos, tenemos etcétera. De tal manera que vemos el tratamiento del especialista y se complementa con la medicina. Parto por ese concepto. Segundo, es que sí tengo la experiencia de 30 años como acupuntor, porque yo tengo la experiencia directa con pacientes de migraña. Yo sí puedo decirle que en todos los casos de migraña sí ayuda bastante bien. De repente, en algunos casos no será el 100%. Yo dije,
hasta puede aliviar un 60, 70%, en algunos casos al 100%, y complemento con otros enfoques, que puede ser la medicación misma de su neurólogo, o puede ser otro tipo de tratamiento alternativo también, pero que la acupuntura funciona muy fuertemente, se lo digo, 30 años de experiencia en esto. Claro. ¿No? Ahora, esa persona que acude a usted para que le haga la acupuntura, ¿tiene que ir ya por el resto de su vida también? No. ¿Cuántas sesiones bastaría, 6, digamos? 8 sesiones, dependiendo. Ya. Dependiendo. 6, 8 sesiones puede ser una serie suficiente como para poder manejarlo, ¿no? Digamos, Pero- doctor, que esa técnica es la que usted dice que funciona. Pero antes habíamos visto, ¿no?, el informe de las plantas medicinales. ¿Habría alguna planta que podría ayudar también a disminuir el dolor de la migraña? Ojo, ¿eh? Bien, yo refería de que en el enfoque de la medicina china, el tema de cefaleas en general es un tema que se anexa, se conecta con el funcionamiento de hígado-vesícula. Entonces, de aquí parte. Por ejemplo, y en medicina china siempre está asociado órgano con emoción. ¿Qué emoción? Cólera, resentimiento. No es otra emoción, es cólera, resentimiento. Y sobre todo lo que decía nuestra psicóloga, refería impotencia, frustración. Cuando una persona vive esas experiencias, ¿qué emoción genera? Cólera. Esa cólera se dice, el fuego de hígado, es el término en medicina china, asciende hacia arriba, hacia la cabeza y desencadena el problema de cefalea, ¿no? De tal manera que si yo quiero ya ver un poco la causa de ese tema tensional, ya tengo que ver con el órgano, en este caso planta medicinal para mejoramiento de hígado vesícula, por supuesto, agracefo, Claro, ahora hablamos boldo, del muchas- órgano, no estamos muchas hablando de plantas la para migraña. ese Ojo, propósito. señores. Doctor Soto, ¿usted recomendaría entonces la acupuntura? Yo creo que ya que la mayoría de pacientes que tienen migraña tienen pues estrés, tienen mucha ansiedad, yo creo que muchos de ellos podrían beneficiarse. Sin embargo, yo creo que siempre hay que tener en cuenta cuál es el factor desencadenante. Es bastante ambicioso, como dice el doctor, que todo el mundo se va a curar con la acupuntura. Realmente no. Realmente habría que ver cuál es el factor que está desencadenando y quizás una sesión de acupuntura que mejora mucho la parte de la energía, que es algo muy bueno y que me baja pues la ansiedad y me baja pues la tensión, me puede ayudar. Pero sin embargo, lo otro bastante ambicioso que el doctor dice que en 6 sesiones se cura la migraña, enfermedades que son de por vida, es bastante bueno, pero desafortunadamente no es de todo cierto, ya que hay muchos factores que lo van a desencadenar y los factores lo van a ver día tras día. Si alguien tiene una migraña por demasiado estrés laboral, si no lo cambio de trabajo o no le bajo el estrés, me va a seguir con la migraña. ¿Lo puedo ayudar con la parte alternativa? Sí, obviamente, lo ayuda bastante, pero hay que complementarse. Perfecto, bueno, ahí tendríamos, ¿no?, las dos versiones. Y ahora ya para finalizar, ¿cuál sería su conclusión final, doctor Soto? Que la migraña es una enfermedad que tiene muchas causas. Hay que ir al médico para chequear cuáles son las que la van a desencadenar. No tomar cualquier medicina, no tomar cualquier antiinflamatorio. La gente va a la farmacia a buscar un antiinflamatorio que le puede cambiar una vez, pero esa vez puede nunca más volver a hacer. Entonces uno en la entrevista médica busca todos los factores, todas las preguntas. Como mencionaba aquí, nuestra psicóloga decía pues que hay muchas cosas ocultas incluso. Entonces una buena visita médica, la anamnesis, que es la historia clínica, el 90% del diagnóstico me lo va a dar. Y obviamente eso va a tener un tratamiento específico y si el primer tratamiento quizás no vaya bien, el segundo tratamiento con el mismo médico para decirle que esta pastilla no le fue bien porque a todos no nos va bien con una sola pastilla y no estén yendo de médico en médico, puesto que hay que buscarle el tratamiento exclusivo y específico a cada persona. Perfecto, ¿no? Eso sería muy importante, no tirar la toalla, ¿no? Si algo no nos funciona, no seguir con el siguiente tratamiento. Muy importante. Doctora Novoa. Respecto a, digamos, a la migraña en sí, ¿no? La migraña es una enfermedad, digamos, en prevalencia es la tercera causa de enfermedad en el mundo, según estudios de la OMS, ¿no? Es la séptima causa de enfermedad que causa incapacidad, ¿ya? Por lo tanto, el manejo de esto tiene que ser muy personalizado. Necesita... hay muchas terapias para manejo médico, manejo intervencionista, como es la acupuntura. Yo lo recomendaría como una alternativa. Ahora, yo no sé mucho de medicina de las plantas, pero sí sé que la uña de gato es un antiinflamatorio muy bueno y como terapia alternativa también se puede usar sabiendo la dosis, porque es un antiinflamatorio. Entonces, incluso aclarar también es importante esto, ¿no? No se está usando ya en migraña medicamentos analgésicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque causan dependencia, ¿ya?
Hay una cefalea actual que es, digamos, se está estudiando mucho y se está hablando mucho, que es la cefalea por abuso de sustancias. Entonces, en las cefaleas por abuso de sustancias están las ergotaminas, están los opioides, están los analgésicos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Más de 10 ergotaminas usadas al mes ya condicionan la cefalea por abuso de sustancias. Más de 15 días de uso de antiinflamatorios, cefalea por abuso de sustancias. ¿Ya? Incluso los tritanes también están en esas cefaleas. Entonces, es importante conversar con el paciente, como dice el doctor. Ya para cerrar, doctora. Ajá. Conversar con el paciente, hacer un buen diagnóstico al paciente para, de acuerdo a eso, recomendar la terapia adecuada. Estupendo. Doctora Dextre. Okay. 1, no te automediques. Segundo, asiste a un especialista, sigue sus recomendaciones. Y lo principal, vive feliz, vive tranquila, ninguna enfermedad tiene que invalidarte. Existe medicación, ya sea en la medicina occidental o en la medicina oriental, para que estés bien. Y por último, psicóloga Rivas Plata. El tratamiento de la migraña tiene que ser integral, para empezar. Y desde la psicoterapia psicoanalítica, nuestra contribución tiende justamente a esto, ¿no? Tratar de que la persona aprenda a identificar sus emociones, porque en realidad tenemos puntos ciegos, ¿no? No vemos muchas cosas que nos están pasando, y como no las vemos, nos siguen pasando y nos siguen doliendo. Entonces, tratar de ayudar a nuestros hijos, a los más pequeños, a identificar sus emociones, a ponerle palabras a las cosas que les ocurren, ¿no? Porque a veces nos ocurren cosas tan duras a edades tan tempranas que lo único que nos provoca es un shock, ¿no? Y no terminamos de entender qué cosa es lo que nos ha pasado. Entonces, poner palabras, identificar emociones, eso es importante. Perfecto. Y no quería dejar, doctor, cortito, minutito, su conclusión sobre el tema. Sí podemos prevenir, de alguna manera. Es que no hay nada absoluto, pero sí podemos prevenir. Si yo refiero que en medicina oriental se refiere que el hígado vesícula, por lo tanto hay que darle una alimentación que sea más bien depurativa hepática, alcachofa, por ejemplo, y plantas medicinales. Perfecto. Como tecitos, ¿no? Sí se puede. Muy bien. Bueno, señores, aquí están las diferentes opiniones de los doctores. Está en usted tomar la decisión. Y lo más importante, acuda a su médico. La Junta Médica es una guía. Ojo, ¿eh? Bueno, mañana regresamos con más Junta Médica. Sepa que pueden llamarnos al 619-0670. Bueno, rapidito, agradecemos a YouTube por el vestuario y a Motivos Spa por el maquillaje y el peinado. Ahora se quedan con Mano Grande, así que no se muevan. Chao. Me pregunta una periodista, Jaime, ¿de qué trata tu programa? Bueno, en primer lugar, no es mi programa, es un programa de ustedes, pero es un programa también de todo un equipo de producción, un equipo muy grande de producción que tenemos un entusiasmo enorme, hemos estado trabajando mucho para llegar a la casa de cada uno de ustedes. Y ya llegamos, y llegamos con una propuesta nueva, una propuesta diferente, una propuesta que trabaja y busca trabajar el ánimo de ustedes, ustedes los hijos, ustedes los padres, ustedes todos los que rodean y forman el entorno de los que llamamos adultos mayores. Yo soy un adulto mayor, ustedes tienen un adulto mayor en su casa y hay uno que ahora me está escuchando. Ese adulto mayor